y nuestro tema va a ser acerca de la próxima. Realmente va a haber varias guerras, de acuerdo a la Biblia, antes de la culminación de la tercera famosa guerra mundial, que se conoce como la batalla del Armagedón. Entonces, antes de la batalla del Armagedón, la Biblia menciona dos guerras muy grandes que va a haber. Una, la del Salmo 83, que es cuando todas las naciones son puras naciones árabes, van a volver a atacar a Israel, como lo hicieron, como lo vimos en 1948 y en 1967. Y después va a venir otra invasión, donde, como lo vamos a ver, abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 38. Vamos a ir examinando aquí los versículos. Viene esta invasión, donde estas naciones que se mencionan hace 2600 años, son naciones que hasta el siglo XX muchas de ellas se independizaron, como Irán, como Jordania, como Siria. Todas estas naciones cobraron su independencia por más o menos en la década de los 40 del siglo XX. Entonces, el escenario que el Espíritu Santo nos proyecta y nos describe hace 2600 años, exactamente es el escenario geográfico, y las mismas naciones que ahorita ante nuestros ojos en el siglo XXI son las naciones que se están alineando precisamente y que son antisemitas. Esto es impresionante también. O sea, hace 2600 años se profetizó qué naciones formarían parte de la guerra del Armagedón y de los últimos tiempos. La Biblia no menciona ninguna nación del continente americano. No aparece Colombia, no aparece México, ni Estados Unidos aparece en la Biblia. Las únicas naciones que aparecen en la Biblia son las naciones del Medio Oriente, 5 o 6 de ellas nada más, y algunas de Europa, que van a formar parte de la confederación política del anticristo. Entonces vamos a ver que aquí en Ezequiel 38, la Biblia nos describe este escenario futuro, y esta guerra de Ezequiel 38 ha habido varias perspectivas para poder ubicarla cronológicamente. Unos dicen que va a ser antes de la guerra, antes de la gran tribulación. Acuérdense que la tribulación es de 7 años. Pero aquí lo vamos a ver en Ezequiel 39. Dice el profeta hebreo que van a pasar enterrando por 7 meses. Van a estar enterrando a los muertos durante 7 meses en esta guerra. Y que y cada 7 meses van a hacer el reconocimiento por la radiactividad que ni siquiera se conocía en aquel tiempo. Y además, no solamente eso, sino que dice la Biblia también que van a estar obstruyendo el paso y van a quemar por 7 años los tanques o lo que haya sobrado del armamento de esta guerra. Y en tercer lugar, dice, lo vamos a ver en Ezequiel 38, que cuando Rusia ataque a Israel, esto es clave, junto con las naciones que vamos a describir, Israel tiene que estar viviendo en paz. Y desde el 48 que regresó a Israel, nunca ha podido vivir en paz. Tú vas a Israel y todos los muchachos entre 18 y 20 años van al servicio militar. Las mujeres van 1 año al servicio militar. Y vas a Israel y en cada esquina de Israel o de Jerusalén, ves muchachos de 20, 21 años de edad colgando sus R5s y sus ametralladoras. Por todos lados, a cualquier mercado, por todos lados son puros jóvenes menores de 25 años con ametralladoras y con rifles. Así ha vivido esta nación desde hace cerca de 60 años, desde el 1948. Es impresionante, es una nación que vive en constante amenaza de que mañana pueden comenzar a bombardearlos. Ninguna otra nación vive tan insegura como la nación de Israel. Vayamos pues al capítulo 38 y veamos lo que dice la Biblia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos, con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas,
la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se han reunido a ti y tú su guardia. En primer lugar, para comenzar a poder interpretar este pasaje de la Biblia, necesitamos recurrir a las palabras etimológicamente, porque muchas palabras de estas que se aparecen en el original griego son palabras que se les dieron a las naciones años después. Y tenemos que ver también la ubicación geográfica de Gog y de Magog para poder entender de qué está hablando el Espíritu Santo. Vamos a comenzar desde el versículo 2. Y aquí se menciona a Gog, y Gog es un nombre en el hebreo que fue dado y que significa jefe, significa un líder. Entonces Gog no es una nación, Gog es un líder militar. En segundo lugar, se habla que este Gog o este líder militar, él habita o va a ser el jefe en tierra de Magog, príncipe de Mesec y de Tubal. Muy bien, los magogitas, de acuerdo a la historia, recurrimos a la historia inmediatamente, descienden de los escitas y conquistaron después y fueron conquistados por los godos. Los godos eran germanos y los magogitas fundaron el Imperio Romano. Ahora, esta tierra de Magog se encuentra actualmente cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia, la Rusia actual, se dividió. ¿Se acuerdan ustedes? Después de que Gorbachev, ya hablamos, reconoció que habían fracasado como en su filosofía comunista, se dividió en 15 repúblicas, que son todas las naciones que están ahorita alrededor del mar Caspio y el Mar Negro, como Turkmenistán, Tayikistán, Ucrania, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, y todas estas naciones son musulmanas, con la única excepción de Ucrania. Entonces, todo lo que es Magog, la tierra de Magog, es toda esa zona geográfica que fue fundada, como ya lo vimos, por los magogitas, que después fueron conquistados de los escitas y conquistados por los godos. Y es, agarras un mapa y entonces comienzas a ubicar que toda la tierra de Magog son todas estas naciones que están exactamente ahorita abajo de Rusia y que formaron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora encontramos el nombre de Mesec y de Tubal en el versículo 2. Y la palabra príncipe, dice príncipe soberano, la palabra príncipe es la palabra hebrea Rosh. R de Raúl, O-S-H, Rosh, y significa en hebreo cabeza. Cabeza o jefe también. Entonces, este Gog, este líder, es la cabeza, es el principal de un grupo de naciones que vamos a describir y que habitan y que forman parte de los magogitas o de la tierra de Magog. Príncipe soberano de Mesec y príncipe soberano de Tubal. Y profetiza contra él. Tubal es la provincia actual de Tubalsk, que fue una ciudad siberiana. Y mantiene el mismo nombre de hace 2500 años. Así como si tú vas ahorita al Medio Oriente y visitas, por ejemplo, las ruinas que están en Haifa, o vas a Damasco, por ejemplo, la capital de Siria, es una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Porque Damasco en la Biblia aparece con el nombre de Damasco y nunca se le ha cambiado el nombre. Entonces tenemos muchas ciudades en la Biblia que la historia respalda el registro bíblico y que nos muestra con el tiempo que es la Biblia, mantiene una veracidad y una consistencia con la verdad que solamente Dios lo pudo haber hecho. Dice en el versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Y el versículo 4 dice que cuando él tenga estos motivos va a ser detenido. Te pondré garfios en tus quijadas y te sacaré. Ahora bien, el versículo 5 y 6, que es el que tenemos que desarrollar un poquito con más amplitud. Irán aparece con el nombre de Persia en la Biblia. En 1935, el Shah de Irán le cambió el nombre de Persia a Irán. Y también aparece en la Biblia Irán en el capítulo 10 del Génesis con el nombre de Elam. Y Elam es precisamente donde se encuentran las mayores producciones de uranio 235 y plutonio, que son los materiales radioactivos que forman parte de la bomba atómica.
Y Elam está pegado a Arabia Saudita. Y exactamente es el nombre también que aparece en la Biblia como la región de Elam, que en aquel tiempo no formaba la parte de Irán, ahorita ya forma parte de Irán, Elam. La palabra Cus es Sudán, Etiopía y las regiones del norte de África. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Génesis capítulo 10, versículo 6, se considera el libro del Génesis capítulo 10, señores historiadores, como el libro de la cronología y la fundación de las naciones de la tierra. En el libro del Génesis capítulo 10 aparecen todos los descendientes de Sem, de Jafet y de Cam. Y de cada uno de estos descendientes, que fueron los 3 hijos de Noé, sabemos que todas las naciones fueron fundadas. Entonces, cuando encuentras en la Biblia un nombre como Cam, sabes que en el libro del Génesis del 10, búscalo y aparece con el nombre o de Jafet, o de Sem, o de Cam. Entonces, si aparece con de la descendencia de Jafet, es anglosajón, es de europeo forzosamente. Si aparece como descendencia de Cus, tiene que ser asiático o del Medio Oriente. Y si aparece con el nombre de alguna región cananita, tiene que formar parte de las naciones del África y del norte de África principalmente. La palabra Fut aparece también en Génesis 16 y es Libia, que también está casi frontera con Marruecos, Morocco en inglés. Marruecos, Libia, es la Libia actual donde hace algunos meses fue derrocado el líder terrorista Muammar Gaddafi, que cuando por primera vez la OTAN, la Organización de los Países del Atlántico del Norte, se juntaron y se fundaron en 1949 después de las nazis, se fundó la OTAN para poder defender a las naciones que los nazis habían conquistado o tratado de dominar, para protegerlos del comunismo, de la expansión rusa. Entonces, todos los países que pertenecen a la OTAN, si atacan, por ejemplo, Holanda o ataquen, por ejemplo, Italia, que pertenecen a la OTAN, todos los países tienen un juramento de intervenir. Cuando Putin avanzó sobre Ucrania y trató de meter su ejército a Ucrania, no pertenecen ni Lituania, ni Estonia, ni Ucrania, no pertenecen a la OTAN. La OTAN no podía intervenir, Europa sí, pero no pudo intervenir la OTAN. Entonces, todas estas naciones van a pertenecer, ¿verdad?, a algún conglomerado o alguna confederación política. Entonces, Fut es Libia actual. Gomer y Togarma es Turquía, la Turquía moderna, donde tuvo su origen, ¿verdad?, el Imperio Otomano, antiguamente Constantinopla, actualmente Estambul, que es la capital de Turquía. Entonces vemos aquí a estas naciones que son Irán, Sudán, Etiopía, Libia, con el nombre de Cus o descendientes de Cus, del norte de África. Tenemos a Gomer y a Togarma, Génesis 10, versículo 2 y versículo 3, como descendientes de Jafet, que son Turquía y que forman parte actualmente del grupo, la cultura musulmana, porque los turcos fueron los más grandes enemigos, ¿verdad?, de los cristianos por cerca de 500 años. Muy bien, una vez que tenemos a estas naciones, nos damos cuenta que ahorita Libia se encuentra sin un liderazgo. Túnez, en la revolución que tuvo hace 6 o 7, 8 años, donde comenzó la primavera árabe, se encuentra revuelta todavía. Siria en guerra civil. El ejército de ISIS tratando de avanzar hacia Irak, hacia Bagdad, para apoderarse completamente de Irak. Jordania y Arabia Saudita se unen a Estados Unidos y a las naciones europeas en este mes para poder combatir y replegar a ISIS, que no avance más ni a Jordania ni a Arabia Saudita, porque ISIS quiere derrocar las monarquías del Medio Oriente, para que todo el Medio Oriente, o sea, el Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudita, Yemen, ahorita está en un problema tremendo Yemen, donde Arabia Saudita mandó F-16 que les vendieron los americanos para impedir que Irán esté tratando de apoderarse de Yemen. Si tú tienes un mapa, busca Yemen, y es la puntita del Golfo Pérsico casi. Y el Golfo Pérsico es donde circula casi el 45-50% del petróleo de Irán hacia el occidente. Y es casi de 20 kilómetros de ancho el Golfo Pérsico. ¿Y quién lo controla? Lo controla Irán. Entonces, si Irán cierra el Golfo Pérsico, causa un conflicto internacional de proporciones pero inmensas.
Entonces ahorita los iraníes están tratando de patrullar el Golfo de Pérsico. Hay dos destroyers norteamericanos y un portaaviones ahorita tratando también de circular por ahí. Pero ahorita Rusia está provocando a Inglaterra y Estados Unidos a una guerra. Hace una semana los ingleses reportaron que vieron aviones mix rusos volando alrededor de Inglaterra y alrededor de aviones ingleses. ¿Con qué propósito? Para provocarlos nada más. Y están tratando de, a ver, éntrale, a ver si es cierto y a ver cuál es la reacción de Europa y de Estados Unidos. En cuanto a lo que concierne al presidente Obama, sabemos que no va a ser ni pío, ¿verdad? Porque él ya va a hacer un tratado ahorita con Irán, o si no es que ya se firmaba en Suiza para impedir que Irán produjera esto, pero no se le embarga el dinero, se descongelan los bienes de Irán. Irán comienza ahorita ya a recobrar su economía y es lo que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, quería evitar, que se firmara este tratado, y fue lo que vino a declarar en el Congreso de la Unión en Estados Unidos. Porque si Estados Unidos cae en la trampa, se llama la trampa de Chamberlain. ¿Quién fue Chamberlain? El primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Le dicen los ingleses, oye, ve a Alemania e investiga si Hitler va a invadir más países. Y fue Chamberlain a Inglaterra, a Alemania, se entrevistó con Adolfo Hitler, era el primer ministro de Inglaterra en aquellos tiempos. Y Hitler le dice, no, mira, te lo juro por mi mamacita. Le bajó el cielo las estrellas, no vamos a invadir nada. Y regresó Chamberlain y desembarcando ahí en Inglaterra, bajó con una bandera blanca. No tenemos por qué preocuparnos, no va a haber ningún problema, el nazismo no va a vencer. Pero había un solo hombre en Inglaterra, uno solo llamado Winston Churchill, que no era primer ministro en esa época. Fue el único en la Cámara de los Comunes que no le creyó a Hitler. Y dijo, esa es una zorra, no es cierto, no va a cumplir su palabra. Todos los dictadores son unos mentirosos. Y dicen una cosa y jamás cumplen lo que dicen. Y no le hicieron caso. Entonces Hitler bombardea Londres y destruye casi el 60% de Londres, con unas ruinas, y Churchill comienza a recorrer todo y lo nombran primer ministro. Entonces Churchill pone inmediatamente la aviación y la Fuerza Aérea de Inglaterra para contrarrestar esto, ¿verdad? Hitler se asusta y se da cuenta que los ingleses son una potencia. Churchill le habla en aquel tiempo, ¿verdad?, al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, para que pueda, y entonces Roosevelt le declara la guerra a Hitler cuando los japoneses invaden Pearl Harbor, donde destruyen casi el 90% de los barcos y los destroyers y los portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Entonces se incendia la guerra, pero todos los dictadores son igual. Entonces, así como Hitler dijo que no iba a haber guerra, Yasser Arafat le dijo a Estados Unidos que no iba a volver a molestar a Israel. Y ahorita ISIS está invadiendo el Medio Oriente e Irán ha prometido no meterse con Israel. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Una semana antes de que en Suiza, hace 2 o 3 semanas, se firmara este acuerdo, una semana después, Rouhani, el primer ministro ahorita de Irán, en su Twitter dijo, exterminemos a Israel. Fue interceptado por el Mossad. El Mossad es el servicio secreto de Israel. Inmediatamente detectaron, ¿cómo le vamos a creer? Entonces, es lo que vino Netanyahu a Estados Unidos a explicarles a los republicanos. No le crean, por favor, por el amor de Dios. Si no detienen ahorita a Irán, nos vamos a tener que defender con la operación Sansón, que comentamos que es la operación donde van a usar la bomba atómica, armas nucleares. Aunque Israel, ya lo hemos visto, no va a ser destruido hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, todo este escenario está ante nuestros ojos moviéndose. No hay un liderazgo en el mundo, hay un vacío de liderazgo político, militar. Ya no saben si Rusia, quién detiene a Rusia. Los intereses del gas que Rusia le provee a Europa están impidiendo que Europa, por intereses comerciales y monetarios, no intervenga y defienda a los demás países. Estados Unidos no ataca a Siria ni defiende a Siria porque Rusia defiende a Siria. China está a favor, China está detrás. Rusia e Irán son una trinidad satánica. Ahorita China, escuchen esto, China, si juntamos todos los dólares del mundo, el 50%, la mitad de los dólares del mundo en papel moneda están en China. En otras palabras, China tiene el mango del sartén. China tiene a Estados Unidos aquí, porque en cualquier momento China hunde a Estados Unidos, cuando quiera y a la hora que quiera. ¿Por qué no lo hacen? Porque es su principal socio comercial.
es el que más productos le compra en las exportaciones chinas. Entonces los intereses comerciales otra vez volvemos a ver, se interponen y entonces como tenemos, mientras haya plata entre tú y yo, ¿verdad? Pues no nos metemos y entonces, pero China apoya a Rusia, Rusia apoya a Irán, Irán tiene las armas de Rusia, Irán está apoyando a los grupos terroristas, Hezbollah, Hamas y Al-Qaeda para que destruyan Israel y vemos que Estados Unidos ya no puede intervenir. ¿Qué va a suceder? Lo que la Biblia dice que va a suceder. Estas dos próximas guerras que culminarán en la Tercera Guerra Mundial. Ahora bien, en el versículo 8 de Ezequiel 38 dice así: de aquí a muchos días serás visitado al cabo de los años. En el hebreo esto es Aharit o Asharit Shanech, que significa al final de los tiempos. Serás visitado al cabo de los años, vendrás a la tierra. Aquí se profetiza que estas naciones hace 2600 años, ¿contra quién iban a pelear? ¿A quién iban a invadir? Escuchen, esto fue antes de la dispersión de los judíos y antes del exilio, y fue antes de que recobraran su independencia. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Solo Israel es la única tierra en la historia, como lo vimos en la mañana, que fue recogida después de casi 2000 años de haber estado dispersos en la diáspora, en el mundo entero, a los montes de Israel. Aquí ya no hay dudas. Aquí ya no hay dudas de que es Israel el blanco de esta invasión. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Aquí se nos muestra que cuando esta invasión tome lugar, Israel tiene que vivir en paz. Y la más grande pregunta de todos los escatólogos y los teólogos, y a los que nos gusta estudiar la profecía, es la siguiente: ¿cuándo Israel, desde que regresó en el 48, ha tenido un tiempo de paz? Nunca. Repito, viven armados hasta los dientes las 24 horas del día. En la noche hay turnos para que haya la tercera parte de los soldados de Israel despiertos con las ametralladoras colgando, listos para cualquier eventualidad. La única forma en la que nosotros podemos entender cuándo va a haber paz con Israel es hasta que el anticristo aparezca. Y cuando el anticristo firme un tratado, Daniel 9, 24 al 27, principalmente el versículo 27, firme un tratado y haga un pacto por 7 años. En el hebreo es una semana, a Shavua. Shavua en el hebreo es años o años de 7, porque los judíos tenían años de semanas, años de meses y años de 365, 60 días. El año judío no es de 365, es de 360. Cuando fue cambiado el calendario lunar por el Papa Gregorio, se cambió el calendario solar, que es el que nos rige actualmente a la mayor parte de las naciones. Entonces vemos claramente que Israel es el centro del ataque. Y dice el versículo 9, subirás y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Versículo 11, y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Nunca Israel ha estado indefenso hasta este momento. Iré contra gentes tranquilas que habitan, por segunda vez se menciona, que habitan confiadamente, todas ellas sin muros, o sea, sin protección, y no tienen cerrojos ni puertas. Versículo 12, para arrebatar despojos, para tomar botín. Y nos brincamos, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Versículo 14, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. ¿No lo sabrás tú? Por tercera vez se menciona que Israel en ese tiempo de la invasión los van a agarrar desprotegidos, porque estarán viviendo sin protección. Y dice el versículo 16, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. ¿Cuándo? Asharit Hayom, al cabo de los días. Vemos entonces que la única parte, el único tiempo en que Israel va a tener paz y van a bajar la guardia es cuando el anticristo les garantice 7 años de paz donde no va a intervenir. Por eso Apocalipsis capítulo 6 versículo 1, el primer caballo del Apocalipsis es un jinete blanco, pero observen que no trae un arco sin flechas. Y en Daniel capítulo 8 dice que cuando el anticristo entre, va a entrar
peace and love. Él no va a entrar como un conquistador, va a venir con una cara de santo. Si ustedes ven, por ejemplo, vean ustedes la otra cara de la maldad. Ve una foto de Bin Laden y ponle una aureola. Tiene una cara de borreguito a medio morir. Y todos nos imaginamos, ¿verdad?, que un hombre cruel como Bin Laden tenía una cosa así. Pero ahora el mal se disfraza mucho mejor para poder cautivar más, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Él no viene con su verdadera apariencia ni con las palabras, viene con un lenguaje seductivo, seductor, viene con una apariencia de paz, viene peace and love, es lo que buscamos, viene con poderes sobrenaturales. Y entonces el caballo blanco, que representa la entrada al mundo del anticristo, vemos que el segundo caballo que sigue el Apocalipsis, versículos 3 y 4, ya es la guerra. Va a durar 3 años y medio la paz supuesta del anticristo, mientras él se acomoda políticamente en Europa y en el Medio Oriente. Y entonces va a entrar a Jerusalén, dice Daniel 11:45 en adelante, va a entrar como una tempestad y va a establecer sus cuarteles en Irak y en Jerusalén. Los cuarteles del anticristo van a estar en Irak y en Jerusalén. Y entonces ahí viene la gran persecución de la que hablamos hoy en la mañana, del anticristo, que Hitler le parecerá como Pinocho comparado con el anticristo. Va a venir una masacre impresionante contra el pueblo judío y contra los cristianos. Y lo más interesante de todo esto es que desde que ISIS hizo su aparición en el Medio Oriente, todos han vuelto otra vez la cara a ver que están no fusilando, están decapitando a todos los que están tratando de matar con origen cristiano, o si no son sunis y eres shita, aunque seas mi hermano musulmán, te corto la cabeza. A las mujeres les abren el vientre y a los niños les cortan las manos y los pies para que nunca sean soldados. Es lo que están haciendo con miles y miles de personas. Y llegan a las casas y les ponen una N, que significa nazareno. Si tiene una N en la casa, significa que viven cristianos. Llegan, le abren el vientre a la mujer, le cortan los brazos y las piernas a los niños y le cortan la cabeza al varón de la casa. Cuando incendiaron a un piloto jordano, que lo metieron en una jaula, que fue un espectáculo terrible en el mundo, y dentro de la jaula lo queman vivo, Jordania dijo, ¿verdad? Si Estados Unidos no hace nada, y no hizo nada cuando Assad cruzó la línea roja de usar armas químicas contra el pueblo de Siria, y Obama prometió que si Siria usaba armas químicas iba a intervenir y no cumplió su palabra Obama, entonces el rey Abdullah de Jordania dijo, nosotros nos subimos los aviones y bombardearon y han matado miles y miles y miles del ejército musulmán de ISIS, porque los jordanos no perdonan. Como dice el dicho, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, es la ley del Medio Oriente. Entonces el anticristo va a hacer este tratado, va a violar el pacto y comienza la persecución. Ahora bien, vimos en Ezequiel 39, vean por favor 38 todavía, que se nos da otro dato interesante de cuándo va a ser esta guerra. Y dice en el versículo 19 y 20 de Ezequiel 38, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo, o sea, está hablando del tiempo de la invasión, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Ahorita lo vamos a comparar con Apocalipsis 16:18 y 11:3, donde en el Apocalipsis se menciona que vendrá un temblor como nunca en la historia ha habido. Imagino que será de 10 grados, porque el más grave que ha alcanzado la escala de Richter, de acuerdo al observatorio de Boulder, Colorado, sismológico, ha sido de 8 casi 9 grados. El de San Francisco a principios del siglo XX, que acabó casi con todo San Francisco, casi alcanzó los 9 grados. Entonces imagino que este temblor, dice en Apocalipsis, que todas las ciudades van a caer y las islas van a desaparecer. Imagínense nomás qué temblor va a haber, ¿verdad? Ahorita ayer tembló en una nación de África y parece que casi 7 grados. Dice el versículo 19, en aquel tiempo habrá gran temblor, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, se desmoronarán los muros, los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra
y a todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová, el Señor, la espada de cada cual será en contra de su hermano. Yo litigaré contra él, o sea, contra Gog, el líder de esta invasión, con pestilencia y con sangre. Haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. De acuerdo a esta porción de la Escritura, si la comparamos con el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que es exactamente igual y que esta invasión tendrá lugar durante la gran tribulación. Porque no puede ser al principio de la tribulación, porque van a pasar 7 años enterrando muertos por la radioactividad y destruyendo las armas. Entonces no va a poder ser en el principio de la tribulación, porque la tribulación dura 7 años y en la tribulación van a ser perseguidos por el anticristo. Entonces no tendrían tiempo de hacer esto. Entonces esto puede ser cuando el anticristo inicie la persecución y parte del milenio, porque en el libro de Daniel capítulo 12, termina el capítulo 12 de Daniel diciendo que se van a agregar 35 días a la segunda venida de Cristo, a los 7 años, que posiblemente sean los días en los que este pueblo de Israel termina de enterrar a los muertos y de poder quitar la radioactividad cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo. Entonces todo parece indicar que esta invasión va a tener lugar paralelamente a la guerra del Armagedón, a la tercera guerra mundial. Porque dice Dios, me van a conocer y van a saber que yo soy Jehová. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 16 y veamos cómo se inicia la tercera guerra mundial. Dice el versículo 12, Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino. ¿A quiénes? A los reyes del oriente. Vemos que en la última guerra, la tercera guerra mundial, naciones del oriente, que tal vez sea China, Japón, Tailandia, todas las naciones que forman parte de esta zona geográfica, se vayan a unir para venir contra Israel. Lo interesante es que China actualmente quiere entrar en guerra con Japón, porque hay unas islas enfrente de China y de Japón ahorita que se están disputando, como las Malvinas en Argentina, que los ingleses las reclaman que son de ellas. Argentina dicen que no, y vemos cómo se enfrascan dos naciones por la posesión de la manzana, ¿verdad? La manzana que es de la manzana de la discordia, del egoísmo, que suscita estos conflictos. Entonces, ahorita China y Japón están tensas las relaciones. Ya vimos cómo pasó como Hong Kong, que estaba bajo el dominio de los ingleses. Entonces, si no sucede algo ahí, porque China quiere gobernar todo lo que es todo el mar chino y todas esas cosas, y las islas quieren dominar el mar, los chinos, Japón va a tener o que rendirse completamente. Taiwán no se puede defender, Filipinas no se puede defender, son islas, ¿verdad? Indonesia mucho menos, no se pueden comparar con el poder económico ni militar de China. Va a tener China que quedar como la que controla completamente el Medio Oriente, después de Afganistán y de Pakistán, en el área norte, junto con la India, porque India tiene ahorita armas nucleares. Y se considera la India ahorita el cuarto poder económico del mundo. Increíble, a pesar de tanta pobreza. Entonces, China, ¿verdad? Ahorita va a venirse con todas las naciones, no sé quién los van a acompañar, se vienen contra Israel, y dice la Biblia que se va a secar el río Éufrates. Y cuando se seca el río Éufrates, y hay una presa cerca de Turquía, que están ya tratando de bloquear el río Éufrates para dejar sin agua, o a través de esto extorsionar a las naciones como Irak de parte de los enemigos, porque ahorita el conflicto entre los musulmanes es casi, ya ves, sunis contra chiitas, y es una guerra entre ellos. A muchas naciones europeas les conviene porque están matando entre ellos. Pero esto va a afectar el mundo entero porque está creando fuentes. Acaban de encontrar a 20 kilómetros de la frontera de Ciudad Juárez, que es frontera con Estados Unidos en México, acaban de encontrar a los 20 kilómetros un campamento de ISIS. A 20 kilómetros de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, México. Un campamento de ISIS. ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron los soldados, el ejército federal, a un cuartel de un narcotraficante muy famoso en México, entraron y pues confiscaron todo. Y encontraron en el cuarto y en la bodega que tenían
Cantidad de literatura, cantidad de nombres, cantidad de pasaportes alterados que venían todos de Irak y de Siria. O sea que estas personas están metiendo a ISIS, ¿verdad?, a través de Estados Unidos. Y Estados Unidos, no tengo ya la menor duda, ¿verdad? Por más que las costas, imaginen las costas que tiene Estados Unidos, toda la costa este, desde Alaska hasta casi a México, el Golfo de México, todo Baja California, Alaska, hasta el norte de Canadá. Imaginen, son miles y miles de kilómetros de guardias y de barcos que necesitan para impedir de todos los barcos que llegan para que no vengan refugiados escondidos y puedan entrar a Estados Unidos. Y como los árabes se parecen a los mexicas, a nosotros, a los mexicanos se parecen porque son morenitos casi todos los árabes. Ves un mexicano o ves a alguien de Centroamérica, morenito, ¿verdad? Y ves a un árabe y casi no hay ninguna diferencia. Entonces es muy fácil falsificar sus pasaportes. Y es la forma como están introduciéndose ya a Estados Unidos. Y están creando células terroristas listas para poder atacar en el momento oportuno. Como decía el presidente Kennedy antes que lo mataran en la década de los 60, cuando alguien decide matar a un presidente, nada lo puede impedir, aunque ahorita Obama es el presidente más protegido del mundo. Pero cuando alguien quiere matar a un presidente, lo único que tiene que hacer es morirse junto con él, un ataque suicida. Un suicida. Entonces, esa es la mente de los musulmanes, son suicidas. Se fueron contra las Torres Gemelas en el 2001, el 11 de septiembre, y están convencidos, ¿verdad?, que matarse junto con los demás forma parte del proyecto de Alá. Entonces, esto es lo que está sucediendo actualmente en el mundo. En cualquier momento las cosas cambian. En cualquier momento estalla otra guerra internacional con efectos catastróficos nucleares, o el pulso electromagnético estalla sobre Colombia, sobre algún otro lado, pero el mundo se encuentra, nunca se había encontrado al borde de la locura como ahorita el mundo entero, con toda la tecnología y todos los avances científicos de la diosa de la ciencia y con todos los ateos que hay, aunque el ateísmo es el 1% de América. Ja, ja, ja. El 1%. Ya casi ya no me encuentro yo ateos. Ya cuando me encuentro un ateo, ¿verdad?, siempre le pregunto, ¿verdad? Bueno, ¿y tú qué? ¿Quién es que te hizo ateo? ¿Dónde fuiste a buscar a Dios? Porque un ateo es el que dice, no existe Dios. Bueno, si yo digo, no existe el pez martillo en la bahía de Acapulco, es porque ya examiné toda la bahía de Acapulco y establezco en mi bitácora, el pez martillo no existe. Pero si solamente he buscado en 2 metros de agua y establezco que no existe el pez martillo, me van a tomar a loco. Entonces, cuando una persona dice, no creo en Dios, me está diciendo que Él es omnisciente, que ya fue a Marte, ya fue a la Luna y no ha salido ni siquiera de Texas. Entonces, ¿dónde lo buscaste? No existe. ¿Pero por qué llegaste a esa conclusión? ¿Dónde lo has buscado, por el amor de Dios? Entonces, ya casi, ¿verdad? Es insostenible el ateísmo en ese sentido, pero existe mucho odio todavía contra judíos y contra cristianos. Dice Apocalipsis 16, se secó el río Éufrates para que los reyes del oriente lo atravesaran desde luego. Y vi salir, esto es tremendo, de la boca del dragón, que es Satanás, de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que es el líder religioso, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Escuchen esto, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Nos detenemos aquí. Imaginen ustedes, 3 demonios controlan a cerca de 3,000 o 4,000 millones de personas y a los gobernantes de todo el mundo. 3 demonios nada más. El Gadareno tenía 6,000, porque una legión romana constaba de 6,000 soldados. Y cuando Cristo le dijo en el Evangelio de Lucas al Gadareno, ¿cómo te llamas?, se dirigió a uno nada más. No les dijo, ¿cómo se llama? Nunca hubiera acabado. Se dirigió a uno porque tienen jefes, están sometidos por el temor, tienen un rango de autoridad. Me llamó Legión. Y cuando dijo Legión, había 6,000 demonios en los oídos, en los órganos auditivos, en los ojos, en los nervios ópticos, en las neuronas del cerebro, en las cuerdas vocales, porque manejan las cuerdas vocales, te pueden dejar sordo, pueden afectar tu manera de pensar, tu vista, tu estómago, en los músculos le pueden dar fuerza sobrenatural a una persona. Los demonios pueden tener un poder que ni siquiera nos podemos imaginar. Y el objetivo de los demonios siempre han sido los jefes de Estado, los presidentes de la República, o los dictadores, o los
monarcas, los reyes pocos que quedan, como el de Holanda, el de España y el de Dinamarca. Hay todavía uno, y hay todavía 3 o 4 reyes en Europa que predominan, aunque solamente están de adorno nada más. Inglaterra también, la reina Isabel, que acaba de cumplir 90 años. Entonces estamos en una situación donde nos damos cuenta que fuerzas espirituales están tratando de que los reyes de la tierra se confundan ahorita, los gobernantes se confundan por esos santos de Dios. En 1 Timoteo 2, del 1 al 5 se nos manda: oren por los gobernantes. ¿Cuántos? No levanten la mano, ¿cuántos de ustedes sinceramente crees que la Biblia es la palabra de Dios? Amén, 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 amén. A su nombre, gloria. Puedes decir lo que quieras, hacer los espavientos que quieras y levantar lo que tú quieras, y no estoy diciendo que esté mal. Simplemente a veces hay mucho más proyección externa de lo que tú crees de la Biblia. Porque si creyeras que la Biblia es la palabra de Dios, la obedecerías y orarías por los gobernantes todos los días. Oraríamos por el presidente Santos, los venezolanos por Maduro, en México por Peña Nieto, los americanos por Obama. Cada quien tiene la responsabilidad del campo geográfico donde vivimos, orar por nuestros gobernantes. Dice en Josué 1, 8 y 9, de día y de noche: Josué, te digo el secreto. Josué, te digo el secreto para que venzas las 7 naciones de Canaán. ¿Cuál es, Señor? Preparo las catapultas, las flechas, voy a entrar a un ejército de soldados. No. No es con espada ni con ejército. Josué, te voy a dar el secreto y se los doy a todos ustedes miles de años después, para que nadie les haga frente durante todo el día de su vida y siempre prosperen en todo lo que hagan. Prosperen en todo lo que hagan, de día y de noche. ¿Qué dice? Día y noche. Hermano, yo nada más de las 12 a la 1 de la tarde. Dice de día y de noche. Yo tengo mis devocionales en la mañana. Dice de día y de noche. Yo nada más en la noche me persino. Dice de día y de noche. O arranca Josué capítulo 1. Meditarás en este libro de la ley. Y escuchen esto. No se puede meditar la palabra si no se memoriza. Memorizar es comenzar a ponderar, a pensar, reflexionar de tal manera. Vamos al mundo, o memorizo un versículo, 3 versículos, o un capítulo entero. Hermano, es que no sé memorizar porque no has desarrollado, no practicas. Es que usted tiene más memoria que yo. No es que tenga yo más memoria, es que la he entrenado más, es todo. ¿Naciste con cerebro? Sí, yo también nací con cerebro. Entonces, ¿por qué algunos tienen más desarrollado lo que tienen? Porque hay niños que a los 6 años hablan 4 idiomas. Porque hay niños que a los 4 o 5 años hablan 4 idiomas. Porque hay niños que nada más ni el español acaban de hablar. Simplemente porque tienen mayor entrenamiento y los padres se han preocupado en desarrollarlos más intelectualmente. Es todo. Pero trata de practicar y vas a descubrir el impresionante potencial que tenemos en el cerebro. No desarrollado por flojera e indolencia. Pero si comienzas a memorizar 2 versículos en la mañana y en la noche: mi amor, pídemelos por favor antes de acostarme, y los repites y los apuntas en un papelito y los pegas en tu coche, los pegas en el espejo, los pegas en tu oficina y comienzas a repetir exactamente todo aquello que tienes ya ahí, y te vas a sorprender a la semana cómo se expande tu mente. ¿Qué les quiero decir? Cuando memorizamos la palabra, Jesús dijo en Juan 6, mi palabra son espíritu y son vida. Síganme, al memorizar la palabra está entrando espíritu y vida a mi alma, a mi cerebro, y al entrar es algo que no puedo ver ni entender. Entra y me limpia el cerebro, me limpia de malos pensamientos, me limpia de temores, y los softwares equivocados que me metí antes de ser cristiano y que todavía tenemos muchos rezagos, comienzan a salir esa información y comienzo a reprogramarme. Pero no puedo reprogramar si no tengo un software aquí adentro. Entonces, muchos nada más necesitan abrir la Biblia porque no saben ni el Salmo 20, ni el Salmo 23 han memorizado. Es más, ni Juan 3:16. Yo he ido a congresos donde les he ido a muchos pastores y a muchos líderes. ¿Puedes pasar por favor y repetirme nada más 30 versículos de memoria en tus 10 años que tienes de cristiano? Uno solo no se ha levantado a decir, me sé 30 versículos de memoria. Ya no 30, por favor. ¿Sabes 10? Con trabajos, hermano. Entonces, ¿le creemos a Dios o no le creemos? Escucha esto. Si tú memorizas, vas a meditar de día y de noche, a pensar, y vas en el carro pensando en lo que memorizaste, y vas a comenzar a entender. La mente se expande con la Biblia, se expande porque es vida.
y transforma completamente nuestras neuronas y transforma nuestro entendimiento y comienzo a entender cosas que yo no entendía y entonces viene la prosperidad. Y la prosperidad, ¿sabes lo que significa la palabra prosperidad? Significa avanzar sin que nadie te detenga. Una persona que prospera es una persona que ve en la vida así y así y así. Una persona con maldiciones es una persona que tiene obstáculos y ya tiene ahí 1 año o 2 años vuelta y vuelta y vuelta sin llegar a ningún lado. Que fue lo que los judíos hicieron en el desierto. 40 años, círculos y círculos son círculos. Geométricamente un círculo es un punto de partida que no te lleva a ningún lado. Regresas al mismo punto. Dios nunca trabaja en círculos, trabaja en líneas rectas. Dios quiere que salgamos de un punto y nos quiere lanzar como flechas a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero no vas a poder prosperar ni mejorar tu entendimiento de la Biblia. Se los digo como últimos consejos si ustedes no memorizan diario la palabra de Dios. Estos demonios que van a los reyes de la tierra, los van a reunir para esta batalla. Versículo 15. He aquí yo vengo pronto, como ladrón. Bienaventurado el que vela, Apocalipsis 16:15, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Argedón. En el hebreo que significa el monte de la matanza. Es lo que significa la palabra Armagedón. Ahora bien, esta batalla del Armagedón, de acuerdo a Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, va a tener lugar en el valle de Josafat, que también se conoce como el valle del Meguido. Cuando Napoleón llegó ahí, él dijo, proféticamente Napoleón, sin saber él, aquí se librará la última batalla de la humanidad. Este valle del Meguido, vale, apúntalo, mide 32 kilómetros de largo y 23 kilómetros de ancho. El valle del Meguido. La Biblia no dice cuántas personas o soldados van a entrar a este valle. Lo único que nos dice es que se van a reunir, como lo vamos a ver ahorita en el libro de Zacarías, para poder sitiar a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que mientras avanza ahorita los años, el odio de las naciones en contra de Israel aumentará y efectivamente se quedarán solos en el mundo. Ahorita los únicos amigos de Israel son los cristianos. Se quedaron sin amigos. Las naciones que los apoyaban, que es Estados Unidos e Inglaterra, están retirando completamente su amistad. Y se están quedando solos, tal como la Biblia lo profetizó. Vayamos a Zacarías capítulo 12 para terminar. Zacarías capítulo 12, en el Antiguo Testamento. Y veamos lo que dice este profeta de hace 2500 años. Dice así, versículo 2 y 3. Zacarías 12. He aquí, yo pongo a Jerusalén por como copa que hará temblar a todos los pueblos de la tierra, de Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto no ha sucedido nunca en la historia. Los han rodeado los árabes nada más y sus vecinos alrededor, pero nunca las naciones de la tierra. Ahorita el Consejo de Seguridad de la ONU, de las Naciones Unidas, está controlado por Rusia y por China principalmente y por Siria. Y estamos viendo nosotros que Estados Unidos y Inglaterra y Francia, que forman parte también del Consejo de Seguridad, ya no están votando a favor de Israel. Y ahorita han llegado a la conclusión las Naciones Unidas de poder concretar y determinar que sea absoluto el Estado palestino dentro de la tierra de Israel. ¿Saben qué significa esto? Que van a vivir dos pueblos dentro de la misma límites geográficos que se odian. Más bien, Israel no odia a los palestinos tienen determinado y han jurado desde hace cientos de años exterminar a Israel. Entonces, esto va a aumentar la presión porque las naciones del mundo apoyan
que forman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas están en contra de la nación de Israel y a favor de que el pueblo palestino establezca un Estado dentro del Estado de Israel. Pregunta, ¿por qué sus amigos árabes multimillonarios con el petróleo no les dan albergue a los palestinos? ¿Por qué los tienen recluidos en la franja del Gaza, haciéndose las víctimas ante el mundo entero y ante los medios noticieros de comunicación para echarles la culpa y creamos que los judíos son los culpables? Nunca, desde que regresaron los judíos en el 48, escuchen, nunca han iniciado ellos un ataque contra ninguna nación. Siempre se han defendido. Siempre. Siempre se han defendido, nunca han invadido ni atacado a nadie. Y los tratados de paz han sido violados uno tras otro, tras otro, tras otro, simplemente por esta misma razón. Porque hay un odio jarocho, decimos en México. Jarochos son los que viven en Veracruz, en la costa del Golfo de México, y es que allí dicen que la vida no vale nada. Entonces hay un odio, ¿verdad? Un odio colombiano, un odio bogotano en contra de esta nación, que es impresionante. Y dice en el versículo 9, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Y termina el capítulo 14, algo glorioso. Versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas. Esto no ha pasado todavía. Violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio hacia Jerusalén, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, aleluya, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, la segunda venida de Cristo, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Cuando venga Cristo, esto no es el arrebatamiento lo vamos a ver en la próxima hora, es antes de la tribulación. Aquí está hablando de la segunda venida, donde Él ya toca la tierra. El arrebatamiento es en el cielo, en el aire. Esa es la diferencia y otras más. Aquí viene Cristo con nosotros. Dice Apocalipsis 19, viene con los santos. Se para en el monte donde lo crucificaron. Escuchen esto y lo que va a pasar. Se afirmarán sus pies en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Cuando venga Cristo y pise el monte de los olivos, se va a hacer una cruz en la tierra. ¡Qué tremendo! Y es esa cruz el centro del poder y de la sabiduría de Dios. Lo que es para nosotros insensato, para Dios es sabiduría. Y lo necio de los hombres, para Dios es sabiduría. Y lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice 1 Corintios 1, 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero el poder de Dios a los que se salvan. Entonces, ahí cuando Cristo colgaba en la cruz, los ojos de los griegos decían, ¿cómo puede un Dios, qué papá, puede amar a su hijo y tener el poder para salvarlo y rescatarlo de la tortura y no hacerlo? Sería un padre sin misericordia. Ese es el raciocinio de los griegos en tiempos de Jesucristo. No podían comprender ellos cómo, si él era el hijo de Dios, su padre no lo salvaba. Cuando el dios Zeus y el dios del mar y los dioses de los griegos eran poderosos gigantes que combatían contra todos para poder establecer sus reinos. Y los judíos, cuando vieron a Cristo crucificado, dijeron, oye, dice Deuteronomio, maldito el que es colgado en un madero. Entonces, ese hombre es maldición. ¿Cómo puede atreverse que es el hijo de Dios si eres maldición de acuerdo a la ley? Y ellos no entendían que efectivamente ese crucificado era maldición. Se hacía maldición en nuestro lugar. Gálatas 3, 20 en adelante. El que no conoce pecado, por nosotros se hizo pecado. Y la maldición que está sobre nosotros, Él la llevó. ¿Y saben lo que era la maldición? Ser abandonado por Dios. Y en esa cruz, algo misterioso pasó de las 12 del día a las 3 de la tarde, porque lo crucificaron a las 9 de la mañana. Algo pasó en esas 3 horas entre el Padre y el Hijo, porque en esas 3 horas se hizo oscuridad en toda la tierra. 3 horas de tinieblas, donde el Padre no permitió que nosotros nos minuscáramos o nos pudiéramos meter al conflicto que había entre el Padre y el Hijo en ese momento. Y ese momento fue el momento más santo y más sagrado de todo el universo.
Pero esa crucifixión, que era una tragedia para los griegos, que era irracional para los griegos, que era antimoral y ante ley de los judíos legalistas, para Dios era el poder y la sabiduría, donde Él manifestaba que a través de esa muerte Él había decidido transformar nuestras vidas, para que cuando nosotros recibiéramos a Cristo, nunca nos jactáramos que lo hicimos por portarnos bien, sino por su gracia y por su misericordia. Dice la Biblia en el versículo 6 de Zacarías 14 que acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura, según él será un día cual es conocido de Jehová, que no será de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y aquí Zacarías se brinca casi 2000 años después, después de la muerte de Cristo, viene Jesucristo en segundo lugar, y después Zacarías en el versículo 16 nos revela, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, cuando Cristo venga, va a haber sobrevivientes. No hay tal cosa como que se acaba la historia humana. No hay tal cosa como el fin del mundo, es el fin del siglo. Aion en el griego. Dinos cuándo será el fin del mundo. Se tradujo en Mateo 24, 3 y 4. La palabra fin del mundo es aion, cosmos. El fin de la historia o la culminación del programa de Dios. Pero seguimos viviendo aquí en la tierra. Pero gloria a Dios, ya verdad, con panderos y con todo transformado. Las culebras van a ser usadas por los bebés, los leones van a ser tus mascotas con los corderos, las flores no tendrán espinas, no habrá enfermedades, no habrá nada, problemas gastrointestinales, no habrá muertes del corazón ya. La esposa nadie te la va a quitar la que tengas, y tiene para Dios a ti una Miss Colombia que no te imaginas, un Rambo para ti que tú no te imaginas, ¿verdad? Porque todos vamos a ser perfectos en ese momento, y todas las cosas que pasaron serán hechas nuevas completamente. Ya no habrá muerte, no habrá lágrimas, no habrá nada, porque el Dios de los siglos nos ha prometido que cuando Él regrese, restaurará todas las cosas. Y dice la Biblia en el versículo 16, y que subiremos cada año a Jerusalén, desde luego, para adorar al Rey de Jehová y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es la fiesta más alegre que tenía Dios, porque no son las fiestas de Israel, son las fiestas de Dios, porque eran fiestas donde Cristo estaba escondido detrás de estas 7 fiestas. Qué maravilla es que podamos nosotros saber que todo el panorama profético nos ha sido delineado por Dios, para que no nos cansemos de hacer el bien, para que perseveremos en la fe, para que sepamos que nuestra fe no es en vano, y que sin santidad nadie verá a Dios. En Apocalipsis 13:7, y se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Primera pregunta, ¿a qué santos se refiere? Segundo, Apocalipsis 20:4, los que no habían adorado a la bestia, que no recibieron la marca. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Ahí lo dice, los que no reciben la marca, los que se convirtieron ante la tribulación. ¿Y los santos? ¿Qué dice allí? Los que se convierten durante la tribulación. Porque los 144,000 de Apocalipsis 7 van a ser muertos por el anticristo. Y los últimos van a ser los 2 testigos, para haber una gran cosecha, de acuerdo a Apocalipsis 7, que suben al cielo de toda tribu y de toda lengua, precisamente saliendo de la gran tribulación. Va a haber miles de convertidos durante el tiempo del anticristo. Esta negociación que tiene Estados Unidos con Irán a nivel de armas nucleares determinaría que Israel se queda solo. Completamente, sí, así es. Sería la confirmación de que el presidente de los Estados Unidos, Obama, es musulmán. Hay una cosa que lo puedo mencionar porque es público, es del conocimiento público, o sea, salió en internet, etcétera, etcétera. Hace algunos años, un sheriff del estado de Colorado, Jack Arpaio, que le llaman el sheriff antimigrante, por eso, por la campaña de publicidad que el gobierno federal le hizo, cuando él contrató a 20 marshals, que son inspectores federales norteamericanos, para que buscaran los antecedentes del acta de nacimiento de Obama. Y fueron a Hawái, no encontraron, hasta ahorita no hay ninguna persona que diga, yo estuve en la universidad con él, con su esposa, sí, ella se graduó en Harvard, Michelle, pero no hay una sola persona que yo fui compañero de la universidad, ni ningún registro en Hawái. Hay otro hermano que es hindú, que es una de las mentes más brillantes del mundo, que se llama Dinesh D'Souza. Métanse al internet y bueno, es uno de los mentes más brillantes ahorita del cristianismo, Dinesh D'Souza, que es hindú. Y él sacó una película que se llama América. Y él pudo describir, ¿verdad?, que claramente
cuando el acta de nacimiento que presentaron supuestamente el presidente Obama, la examinó Mossad, que es el servicio secreto de inteligencia más grande del mundo, que es los israelitas, comprobaron que 5 números estaban alterados. Entonces se establece, ¿verdad? Y está demostrado que él nació en Nigeria, en África, y tiene hermanos allá. Y en la película de América, no sé si ya la pasaron, aquí se llama América la película, la pasaron, ¿verdad? Y describe las hermanas completamente abandonadas en la máxima pobreza, y el hermano de Obama también, y él no los ha dejado entrar a Estados Unidos. Entonces nadie sabe cómo de un senador del estado de Illinois, de Chicago, de repente, ¿verdad? La presidencia, sin haber estado ni en el ejército, no era ni héroe del ejército, ni jamás estado en ninguna guerra, sin casi antecedentes, y de repente, ¡pum!, apareció ahí de la nada. Y se quita pues ya, ¿verdad?, la máscara, y ya demuestra que él está a favor del socialismo, de los países enemigos de Estados Unidos y de Israel. Y un día con una deuda de más de 8 trillones de dólares en menos de 3 años de Estados Unidos. Viene la bolsa de valores y ¿qué es lo que hace? Le presta dinero a los bancos y a las compañías de la Chrysler, a las compañías de industrias automovilísticas de Detroit, Michigan, que es donde más carros fabrican. ¿Para qué? Para que los bancos queden endeudados con el gobierno federal, y cuando los bancos le deben dinero al gobierno federal, quedan como esclavos de aquel que les prestó el dinero. Entonces el gobierno federal se convierte en un dictador, eso es lo que es el socialismo, básicamente. En una entrevista. Pero el pueblo americano está ciego, completamente ciego, porque el pueblo americano, mientras tengan gasolina barata de comer y no suba la gasolina ni los precios, que Clinton se meta con la secretaria, ni no les importa, que no les importa nada. Ya se está rebajando completamente los valores morales y los principios espirituales en el pueblo norteamericano. Aunque gracias a Dios hay muchos pastores y mucho pueblo que sigue amando a Dios, pero creo que la mayoría han apostatado. En una entrevista confirma, ¿no? Le dice al entrevistador, tú sabes mi creencia musulmana. Siempre se ha camuflado en el cristianismo, pero él lo confirma. En su primer viaje, la primera gira que él hizo fue a Egipto, no fue a Israel. La primera gira que él hizo en Medio Oriente fue a Egipto. Y dice que apoyó a Mubarak, y cuando derrocaron a Mubarak, no apoyó a la hermandad musulmana, apoyó a la hermandad musulmana para que derrocara a Mubarak. ¿Cómo se interpreta la profecía de Ezequiel 37:22? Vamos a verla porque no tengo memoria más que no tengo la memoria de Einstein. Ezequiel 37, ¿qué? 22. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Aquí estás. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos 2 reinos. Esta es la unión de las 2 tribus de Judá y de Israel, que fueron divididas 100 años con 100 años de separación. En el año 722 los asirios conquistaron al reino del norte, y en el año 586 al reino del sur. Y cuando venga Cristo se unirán y será un solo tronco. Esto no habla de judíos ni de gentiles como en el nuevo pacto, porque no está hablando de un cuerpo, sino que está hablando de los 2 reinos y la unión que serán cuando Israel se convierta a Jesucristo, y está hablando del tiempo del milenio, porque el rey será David. David será el próximo rey en Israel cuando venga Jesucristo. Cristo el gobernante mundial, y en Israel será el rey David otra vez. Dice que no tiene la memoria de Einstein, y la última prédica, la que acaba de hacer, la hizo por solo memoria, sin apuntes. Se me olvidó el mensaje en el hotel. Sin apuntes, que no tiene memoria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El califato proclamado por Abu Bakr al-Baghdadi, conocido como Abu al-Mumin, el 29 de junio de 2014, bueno, estoy leyendo aquí, llamado el Estado Islámico, se puede considerar como el inicio de la asociación de los estados para derrocar a Israel, de los 10 estados para derrocar a Israel. No, de ninguna manera. Si cuando el anticristo forme la confederación política de las 5 naciones de Europa y las 5 naciones del Medio Oriente, claro que va a ser Siria. Siria e Irak, por ejemplo, Irak e Irán van a formar parte, eso es comprobado ya, ¿verdad? Siria e Irak Siria, Irak y el Líbano van a formar parte de las naciones del anticristo. Jordania dice en Daniel 11 que va a ser a un lado, y no, el anticristo va a respetar Jordania y no se va a meter con Jordania. No sabemos todavía por qué. Tal vez porque los jordanos descienden de Lot.
que son los que más hasta este momento, ¿verdad?, han sido de doble pensar y de doble ánimo. Entonces, pues, es lo más seguro, ¿verdad? Siria e Irak, esto es, sin ninguna duda, forman parte del gobierno del anticristo. ¿El G12 es de sana doctrina? Pregunta. Gulp. Se la mandó al otro póster. Bueno, hay algo que es muy importante, ¿verdad? Yo amo a su pastor, a todos los pastores los amo y los respeto muchísimo. Y hay ciertas doctrinas, el hecho que no estemos de acuerdo en muchas cosas no implica que seamos enemigos, ni mucho menos, ni que no seamos cristianos. Pero sí, ¿verdad? El G12 se desarrolló, el G12 no comenzó con esta persona, comenzó con el catolicismo. Tiene sus raíces en el catolicismo. Y hay una doctrina que es muy peligrosa que se llama la de la regresión. O sea, tratar de regresar a cuando yo tenía 1 año, 2 años, o verme en la cruz, cuando Filipenses dice, olvidándonos lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está delante. Si hay algo que Dios nos manda es olvidarnos del pasado para vivir el presente y no estorbar el futuro. Pero si cualquiera de ustedes está con el pasado y el pasado se convierte en una carga, no vas a poder disfrutar el presente y menos proyectarte hacia el futuro. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, esto de las regresiones es muy peligroso psicológica, emocional y espiritualmente. Entonces, ¿verdad? También no se pueden, yo siempre digo, ¿por qué 12? ¿Por qué no 13? Sí, digo, el hecho que los apóstoles hayan sido 12, no se estableció un patrón para que fueran a fuerza 12 discípulos. ¿Y qué si son 8? ¿Y qué si son 20? Entonces, cuando caemos en patrones así tan cerrados, tiene que ser 12, porque fue el patrón de los apóstoles, nunca se estableció, ni ellos se establecieron en todo el Testamento, grupos de estudios de 12 personas. Entonces, hay muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero principalmente, pues eso es lo que yo opino que no es correcto bíblicamente. ¿Qué pasará, doctor Alducin, con la guerra en Israel? ¿La veremos? ¿Tendremos que verla? No. Yo ya no voy a estar aquí. Yo garantizado que... Bye. Sí, no, ya. Primero Dios, ya vimos que va a ser durante la tribulación y ahorita que veamos el rapto vamos a ver cuándo va a suceder, por qué va a suceder y cómo va a suceder. ¿A dónde o qué pasa con un bebé cuando muere? ¿Es verdad que se vuelve querubín? ¿Qué es un querubín? Para las mamás sí, ¿verdad? Además, la palabra querubín significa el que arde. El que arde, porque son entidades angelicales que arden de pasión. Santo, santo, santo es el Señor. Tanto los querubines como los serafines son un rango angelical que arden de pasión, ¿verdad? Pero ya vimos que todos los niños se van con Cristo en el arrebatamiento, menores de edad, y sin que hayan tenido la facultad o todavía la capacidad de poder escoger entre el bien y entre el mal. Por favor, ¿nos podría explicar más sobre el 66, es decir, la marca de la bestia? Claro que sí. La Biblia se llama gematría con G de gárgara. Es una de las ramas de la teología que estudia la relación entre las palabras y los números. Solamente hay 2 lenguajes en el mundo, dentro de todos los que existen, que es el griego y el hebreo, que cada letra tiene un significado o un valor numérico, se llama gematría. Entonces, cuando se escribió la Biblia, la palabra 666 se escribió en el griego. Y cuando nosotros vemos que la Biblia fue traducida del hebreo al griego, se llamó la Septuaginta, entonces se usaron, por ejemplo, la palabra Sheol, se cambió a la palabra Hades. Y cuando se usa el 666 es porque en la gematría bíblica el 1 es la unidad, el 2 es el número del testimonio, el 3 de la Trinidad, el 5 es el número de la gracia, el 6 es el número del hombre, el 7 es el número perfecto, el 2 es el número del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, el 6 es el número asignado en la Biblia al ser humano, porque en el 6º día Dios nos creó. El 3 es el número de la Trinidad. Entonces, 6 es el hombre elevado a Dios. O es el hombre en su última manifestación tratando de endiosarse. ¿Qué es lo que el anticristo va a hacer? Según de Tesalonicenses 2, 3 y 4. No habrá ningún Dios más que él. Entonces el 666 es precisamente la elevación de un ser humano a su endioseamiento, que es el sueño de Satanás.
Última pregunta. Y lo cumplirá con el anticristo. Muchas gracias, doctor. Si no hay ida en el espíritu, o si una persona no puede ir en el espíritu al infierno, ¿por qué sí se puede tener visiones celestiales? ¿Y por qué sí se tienen experiencias satánicas y los testimonios que dice la gente del infierno en visión, usted dice que es una mentira? Bueno, esos testimonios que dicen que fueron al infierno, ¿verdad? Está en chino creerlo. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia que Isaías fue sacado al cielo, Elías fue arrebatado sin morir, Enoc son los dos raptos del Antiguo Testamento, Enoc y Elías, son dos hombres los únicos que fueron sacados con todo y su cuerpo, y me imagino transformados en el aire para estar con Dios sin haber muerto. Moisés fue enterrado, su cuerpo nunca lo encontraron. Satanás, dice Judas, lo quería desenterrar, tal vez para buscar los clones o tratar de obtener el genoma de Moisés. Entonces, en el Nuevo Testamento, Ezequiel también fue sacado de su cuerpo y trasladado al pasado para que viera por qué Dios los juzgó. Pero en el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pablo y al apóstol Juan que fueron sacados de su cuerpo porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, cuando Pablo fue sacado, 2 Corintios 12, del 1 al 5, fue sacado de su cuerpo y dice, cuando estuve yo en el cielo, vi cosas, fíjate lo que dice Pablo, vi cosas que cuando bajé, ni siquiera me imaginé que yo podía comprenderlas. Y pasaron 15 años antes de que Pablo le dijera a la gente, ¿qué creen? Me fui al cielo ayer. Y vi a los querubines. Dice, no puedo ni decirles nada de lo que vi en el cielo. No hay palabras para describir las cosas que vi en el cielo. Y para que yo no me enorgulleciera, ni me envaneciera con el conocimiento tan grande que pude ver en el cielo, Dios me dio un aguijón. Un mensajero, ¿verdad?, de Satanás, un demonio que me atormentara físicamente durante el resto de mis días. Y Juan es sacado, pues ya a los 95 años, ya que se iba a envanecer Juan, ¿verdad? ya viejito, pues ya estaba a punto de pintarse de este mundo. Entonces fue sacado ya viejito y fue llevado en el espíritu y el cuerpo se quedó aquí abajo en la tierra. Entonces el espíritu puede viajar. Hay personas que han dicho, yo estuve en la cirugía, en la plancha, y cuando me estaban operando, yo me vi realmente, y esto es un testimonio cierto, y vi cuando me estaban operando, y muchas personas han dicho, les cuento lo que los doctores estaban platicando, que lo que corrobora que realmente el espíritu puede salir del cuerpo y puede viajar cuando soñamos, muchas cosas que tenemos, el espíritu viaja, no hay ninguna limitación para el espíritu. Y cuando el espíritu deja el cuerpo, es como un cordón umbilical que nos une al cuerpo. Cuando se rompe ese cordón o esa unión, es cuando sobreviene la muerte. Porque el cuerpo sin el espíritu, dice en Santiago 2, no puede vivir. Entonces, estos hombres fueron al cielo y bajaron, pero ninguno jamás fue al infierno y regresó, más que Cristo es el único que nos revela cómo es el infierno. Entonces, siempre que oigo yo que alguien fue al infierno y que contó, etcétera, etcétera, que tuve visiones, ¿verdad?, siempre les digo, ¿de cuál fumaste? Porque ni Pablo, ¿verdad?, ni Pablo que estuvo con Dios allá arriba, ninguno de los profetas que estuvieron con Dios se atrevieron ni siquiera a decir qué cosa vieron ni por qué vieron. Lo que tenemos es la revelación que Dios nos dio a través de los profetas en el Espíritu Santo. Muy bien, un aplauso para el Señor y gracias por esta conferencia, doctor Alducin.